Entonces, iniciamos nuevamente. Bienvenidos. Bueno, y vamos acá, que es donde vemos como qué requisitos cumple un texto expositivo. Entonces, hablamos del lenguaje, que la forma en cómo se redacta, la forma en cómo se aborda la información, las características que pues son como el proceso o la estructura bien ordenada de cómo se desarrolla el tema. Por ejemplo, con Eduardo en el tema de los flamencos, en donde desarrolló cómo era su hábitat, el tema de su composición, cómo se manifiestan en determinado tiempo. Con Ariana con el tema de las mariposas, que nos habla sobre su ciclo de vida, sobre hay unas que duran más, otras que duran menos, y pues el desgaste que tienen sus alas. Entonces, eso también son características importantes. Y pues obviamente el propósito, pues buscar divulgar el conocimiento y pues sean en un grupo especializado, o sea que ya tiene una formación más compleja o a un público general, o sea, una persona que no posea formación o que sí la posea. ¿Listo? Bueno, y ya vamos a ver la estructura. Entonces, la estructura de este tipo de texto es, entonces, Jordan, ayúdame por favor con los apartados que hay. Ok, profe. ¿Listo todos? Sí, señor. Listo. La estructura de este tipo de textos es título, nombre creativo que se relaciona con el argumento del texto. Introducción, presentación del tema, desarrollo, explicación clara y precisa del tema. También presenta subtemas, gráficos, tablas y otros recursos de apoyo cuando es necesario. Conclusión, cierre del tema, valoración del expuesto. Bien, gracias. Si ustedes revisan los ejemplos que me nombraron, entonces van a darse cuenta de ello. Pues obviamente todo texto expositivo contiene un título, pero no puede ser un título cualquiera, a diferencia del narrativo. En los textos expositivos debe darse un título que se relacione fuertemente con el argumento del texto. Por ejemplo, por ahí creo que me nombraron, o no me acuerdo bien si nombraron títulos de los textos, pero entonces, si ustedes lo revisan, el título del texto siempre va muy acorde a la información y muchas veces no es tan creativo. Muchas veces dice, por ejemplo, la vida de las mariposas. Ya, sencillo. Y uno empieza a leer y claro, por lo que en este tipo de textos el lector no debe ser, eh, el texto más bien no debe acercarse al lector, sino que el lector se acerca al texto para pues solucionar su duda. Entonces, importante eso. La ¿Cómo así? introducción. Me explico más. Resulta que en este tipo de textos, a diferencia del narrativo, el narrativo pues uno lo comienza a leer y si la historia le parece muy interesante, entonces uno continúa leyendo. Eso quiere decir que el texto está diseñado para acercarse al lector, o sea, que una vez que lo empieza a leer, entonces la idea es engancharla al lector. Pero en estos textos, acuérdense que es cuando tenemos una duda, cuando tenemos como el deseo de responder a cierta pregunta. Entonces nosotros buscamos esos textos. Entonces ya es un texto diseñado para que la persona se acerque y lo lea rápidamente para solucionar su inquietud, a diferencia del narrativo. Bueno, eso ya es más teoría de que estoy trabajando en OLE, pero entonces es como una pequeña explicación. Son textos que se diseñan para que la persona se acerque a ellos y pues obviamente al acercarse a ellos los lea rápidamente como pasa en las enciclopedias. Antes de Internet, los que alcanzaron, tocaba buscar en enciclopedias la información. O sea, que el profesor mandaba una tarea y pues en mi caso me tocaba ir a buscar en enciclopedias, leer, porque pues obviamente la información se encontraba ahí, no había como el facilismo del Internet que hoy en día hay. Claro, en esa época pues sí había Internet, pero pues tocaba ir a
a esos cafés internet que eran llenos, siempre eran llenos porque mucha gente iba a hacer sus tareas allá, sus consultas, porque pues en ese entonces era muy costoso tener un computador o tener, aunque sea internet en la casa, era muy costoso. Entonces, en las enciclopedias se ve eso, que la información, uno al leerla, es muy fácil de leer, muy fácil de leer. Bueno, los que han tenido como la experiencia de ello. ¿Sí, sí me hago entender más? ¿Sí, Jordan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos con la introducción. Aquí es donde presentamos el tema. Váyanlo comparando con el ejemplo que tienen ahí. Entonces, generalmente inicia nombrando el tema. Por ejemplo, Alison nombró las estrellas. Por allá nombraron Ariana las mariposas. Samuel mencionó el Señor de los Anillos. Entonces uno ya de primerazo sabe, miren, va a hablar de esto el texto. Entonces, la introducción es importante porque ya nos muestra de primera mano qué es lo que necesitamos saber con el referente al tema y si nos sirve o no. ¿Listo? La explicación, o sea, cuando ya desarrollan toda la información, por ejemplo, Samuel desarrolló la información de que El Señor de los Anillos es una trilogía, de que se compone de tales cosas, de que se publicó en tales años. Entonces, eso ya es como los detalles más puntuales del tema. ¿Listo? Y pues, aunque no siempre se da en conclusión el cierre del tema. O sea que la persona quien lo escribió, pues dice, según esta información, pues los animales, por ejemplo, con el tema de las mariposas son un tipo de insecto que siempre pues va a habitar en la tierra por tal cosa. Entonces, eso generalmente no se ve, se ve más que todo en textos expositivos ya más académicos, o sea, ya más a nivel universitario, donde ya se da como esa perspectiva del autor, ya se da como esa perspectiva del autor. ¿Listo? Bien. Sí, señor. Bueno, entonces cerremos con este ejemplo para ver que sí se cumple. Entonces, distribución de la energía ¿Yo? solar. Yo, profe, yo quiero. Quiero leer, Bien. profe. Profe, yo. Bueno, de Tin Marín, Brian. ¿Listo? Paso. Entonces, distribución de la energía solar. Bien. La luz solar es el motor principal de los procesos climáticos de la Tierra. Ojo, La luz, tenlo ahí un white antico. Espera un momento. Entonces, vemos que aquí sí se cumple como esa estructura. ¿Ven? Tenemos el título. Si ven que no es como muy creativo el título, es solamente algo que contextualice a la persona. Y de un momento a otro digo, van a hablar de la energía solar, listo. Pero no solamente la energía solar, sino cómo se distribuye. Listo, bien. La introducción, entonces si se dan cuenta, la introducción no siempre tiene que ser como una página o un párrafo o 3 párrafos, sino que generalmente pueden ser sencillamente 2 frases. Aquí nos dice, la luz solar es el motor principal de los procesos climáticos de la Tierra. Listo, ya contextualizó que es una parte fundamental en la vida del planeta. Listo, continúa, por favor, Brian. señor, la luz y el color del sol Hello. al llegar a la superficie terrestre generan corrientes en los océanos y suscitan movimientos de aire en la atmósfera y lo que es más importante hacen que el agua de los océanos se evapore y forme las lluvias que traen el agua a los continentes. Listo. Entonces, acá hay varias ideas. ¿Saben lo importante que es la puntuación? Las comas, los puntos, porque empiezan a definir varias ideas. La luz es el calor del sol al llegar a la superficie terrestre. Pum, empieza a desarrollar. Generan corrientes de los océanos, otro desarrollo. Suscitan movimientos en el aire y la atmósfera, otra idea. Y lo que es más importante, hacen que el agua de los océanos se evapore y forme lluvias que traen el agua a los continentes. Un desarrollo, un desarrollo corto, pero pues muy puntual, si se dan cuenta. Bien, el último, por favor, Diego. Profe, sigo yo, ¿no? Sí, En las últimas décadas se han implementado
acciones para aprovechar la energía solar en beneficio del ser humano por medio de la creación de paneles y dispositivos que logran transformar dicho recurso en energía eléctrica o motora. Listo, muy bien. Entonces aquí vemos, en las últimas décadas se ha implementado acciones para aprovechar la energía solar. Aquí ya es como más una perspectiva del autor, una perspectiva personal. Aunque muchas veces no se encuentra así tan explícita, o sea, no dice como que yo opino que tal cosa, sino que es más como un punto de vista que se tiene a raíz pues de esta información, ¿no? Por eso se le dice conclusión. Porque, bueno, dice, en las últimas palabras se han implementado acciones para aprovechar la energía solar, o sea que según todos estos beneficios que tiene la luz solar, entonces se habla de que se promueve esto, se promueve todo esto. ¿Listo? Entonces, eso a grandes rasgos. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? No, señor. No, señor profe. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? La siguiente sesión. Vamos a trabajar otro tipo de texto, pero entonces ya quiero que lleguen contextualizados con él. Entonces, algo sencillo. Entonces, actividad, la voy a escribir en el chat. Actividad, entonces, consultar qué es un texto argumentativo. ¿Listo? Argumentativo. Consultar qué es un texto argumentativo. ¿Para cuándo sería eso? Entonces, sería para el martes 10 de noviembre. ¿Listo? Bueno, profe. 10 de noviembre. ¿Ya todos la tienen? Sí, no, profe, espere. Bueno, tratemos de solo ver como cosas puntuales del texto, Listo, profe. porque en la red encontramos una gran cantidad de texto argumentativo, pero la idea es que sea algo puntual. Bien, claro, hasta ahí la actividad está fácil, no es nada difícil. Señor, lo mismo que la otra, pero diferente tema. Exactamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahorita en naturales,